Muy buenos días a todos mis niños. Bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para el grado tercero. Hoy nos encontramos aquí en una expedición botánica en medio de las selvas. No sé en qué selva. Sucede que venía en una expedición en mi avión y de repente, no sé, se cayó y estoy aquí perdida en algún lugar del planeta Tierra. Hoy vamos a aprender precisamente acerca de las ubicaciones en el planeta Tierra y cómo aprender a ubicarnos en él. Por eso necesito que me ayuden, necesito que me rescaten, pero si no sé cómo ubicarme en el planeta Tierra, pues va a ser muy difícil. ¿Me ayudan? Listos, entonces vamos a aprender y para eso vamos a utilizar un material muy importante que ustedes tienen en su módulo, que es la guía número 9. Hoy vamos a hablar de latitud y altitud en la Tierra. Y me van a ayudar de paso a salir de esta selva, porque en cualquier momento puede aparecer un animal peligroso. Entonces necesito de su ayuda. Bueno, vamos entonces ahora sí a trabajar, vamos a disponernos del material. Les voy a compartir mi pantalla para que desde aquí donde estoy, en esta selva perdida, ustedes me ayuden a encontrar la solución a este problema. Compartí mi pantalla con ustedes y aquí me encuentro. Vamos a ver si ustedes me pueden ayudar. Vamos a estudiar el estándar número 9. Relaciona la forma de vida de las personas con las condiciones climáticas. Y vamos a explicar los efectos de los cambios en las condiciones atmosféricas y la salud. Es decir, cómo las personas se comportan de acuerdo al clima en el que se encuentran y cómo viven y se adaptan a ellos. Y vamos a mirar cómo las condiciones atmosféricas pueden afectar también nuestro estado de salud. Para eso vamos a hacernos una pregunta. Bueno, ¿y dónde hace más frío y dónde hace más calor en la Tierra? Yo quería ir a un lugar muy frío en este tiempo de aislamiento porque quería apartarme y esconderme, pero mire dónde resulté, metida entre una selva densa y donde hace más calor. Para eso vamos a estudiar tres componentes de estudio. Uno es la latitud y la temperatura, que es la que vamos a estudiar en nuestra primera parte de la videoclase de hoy. Tendremos una segunda para las zonas climáticas de la Tierra y las actividades humanas y el clima. Entonces, preparadísimos, ya ustedes tienen su recurso material para empezar a trabajar y vamos a ingresar al primer enlace para escuchar la contextualización de hoy porque necesito que me saquen ya de aquí rápido, que me ayuden a saber cómo puedo salir de aquí. Entonces vamos a mirar el caso, el siguiente caso, y a medida que vamos mirando vamos a responder, a intentar responder esta preguntita. ¿Sabes en dónde hace más frío o dónde hace más calor en la Tierra? Pues aquí está haciendo un calor terrible porque es una selva húmeda y aquí, mire, las matas están encima mío, mire, me están ahí molestando la nariz. Bueno, vamos a ver cómo me resuelvo este problemita rápido. Entonces, vamos al recurso que tenemos a continuación para visitar el lugar de la contextualización de hoy. ¿Ya hace más frío y dónde hace más calor en la Tierra? ¿Dónde hace más frío y dónde hace más calor en la Tierra? La profe Azucena nos pidió identificar regiones del planeta con diferentes climas. Hagámoslo en este mapa mundi. Una vez viajé al Polo Sur donde viven los pingüinos. Todo estaba cubierto de nieve y hacía mucho frío. Luego viajé con mi familia a Europa, cerquita al mar Mediterráneo. Todas las mañanas iba a caminar cerca al río. El clima era muy agradable, templadito. Mi último viaje fue a Brasil. Fuimos a la selva y vimos una gran variedad de seres vivos. Hacía muchísimo calor. ¿Saben dónde hace más frío y dónde hace más calor en la Tierra? No sabemos, por ahora yo no sé, pero yo lo único que sé es que aquí está haciendo mucho calor y además es muy húmedo. ¿Me pueden ayudar a saber dónde posiblemente podría estar? ¿Dónde habrá caído mi avión? No sé, pero ¿será que, será que, será que estoy en la parte más alta del planeta Tierra? ¿Estaré en un lugar muy alto?
donde está el sector de la alta montaña, o estaré cerca al río, o quizá estaré en un lugar en donde el clima es cálido todo el año. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir resolviendo esta duda, esta incógnita, y para eso vamos a avanzar. Entonces, no sé, ustedes con sus presaberes, con lo que ustedes sepan, vamos a contestar esta pregunta. ¿Sabes en dónde hace más frío o dónde hace más calor en la Tierra? Entonces, ¿dónde crees tú que hace más frío y dónde crees tú que hace más calor? Por favor, ahí quiero que lo coloquen de acuerdo a lo que sepan. No importa si les quede bien o no les queda bien, pero lo importante, como siempre les he dicho, es que lo hagamos. ¿Listo? Y luego miramos a ver cómo corregimos nuestros errores. Latitud y temperatura, pero ¿qué es eso de latitud? Vamos a entender primero los conceptos, ¿listo? Vamos a leer y vamos a entender un poco qué es eso de latitud. Recuerden que es importante que mantengamos un color, un resaltador a la mano para que podamos identificar esos datos importantes. Aquí yo en esta medio, esta selva, pues difícil de tenerlo, pero yo sé que ustedes allá en casa sí lo tienen, si van a trabajar de forma digital o si van a trabajar de forma física en su material. ¿Listo? Entonces vamos a entender primero qué es esto de latitud y temperatura, pero aquí tengo a mi amigo Cristóbal que siempre me ayuda y él va a ayudarme a explicar qué es esto de latitud. Así que muy atentos a esta animación que nos van a explicar. Como ya sabes, la Tierra gira sobre su propio eje, el cual no es recto, sino que presenta una leve inclinación. Además, la Tierra se traslada alrededor del Sol, movimiento que tarda aproximadamente 365 días. Y 6 El horas. movimiento de rotación y el eje inclinado de la Tierra generan una distribución desigual de la luz y el calor proveniente del Sol, lo cual genera diferentes climas. Otros factores también pueden influir en el clima. Piensa que trazas varias líneas imaginarias sobre el planeta. Una de ellas parte a la Tierra en dos mitades, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Muy bien. Esto que nos está enseñando Cristóbal precisamente es cómo cómo podríamos hacer para ubicarnos espacialmente dentro del planeta Tierra. Pues sucede que los científicos, después de reconocer que el planeta Tierra no es plano, sino es así ovaladito y redondito, entonces hemos intentado resolver esa duda de cómo hacer para ubicarnos dentro del planeta. Sucede que hemos diseñado unas líneas imaginarias. Estas líneas realmente no existen, pero nos sirven especialmente en la aviación, la navegación, para podernos ubicar dentro del planeta Tierra. Si estamos por encima de la parte del norte, es decir, de la mitad del planeta hacia arriba, de la mitad de la línea imaginaria que correspondería a la línea divisoria del planeta Tierra entre lo que está en el norte y lo que está en el sur, ¿sí? Y esa línea imaginaria no existe realmente, en la vida real no existe, pero los científicos y todo esto en el tema, como ya les dije, en navegación y aviación, se usa muchísimo, ¿sí? Se usa muchísimo porque es la única manera de podernos ubicar en el planeta. Pero no es la única línea imaginaria. Esta que está trazando Cristóbal con su cohete es la línea del Ecuador, pero no es la única línea, no es la única línea, ya vamos a profundizar sobre ellas. Sucede que estas líneas, como ya les decía, además de servirnos para ubicarnos dentro del planeta Tierra, también nos permiten funcionar en lo que se conoce con el nombre de latitud. Entonces, ¿qué es latitud? Pues cuando hablamos de latitud, estamos hablando de una técnica, de una manera, de un estudio que se ha realizado para poder ubicarnos espacialmente dentro de un punto en la Tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de latitud, es precisamente la forma o el lenguaje en el que nosotros nos comunicaremos si por alguna razón estamos viajando de un continente a otro, necesitamos en un lugar ubicarnos espacialmente en relación al planeta Tierra, en qué latitud estamos. Es como si dijéramos en qué dirección estás, pero en este caso pues no podemos decir ni calles ni carreras porque realmente las calles y las carreras son muy pequeñas. Entonces los puntos de referencia son la latitud. Entonces podemos decir que estamos en la latitud norte o en la latitud sur, es decir, nuestro avión ha caído en el norte, latitud norte. Entonces inmediatamente los comandos de búsqueda empiezan a buscar en la zona del norte
en el sector, en el gran hemisferio norte del planeta o en el gran hemisferio sur del planeta. Por eso tenemos esa línea imaginaria que se conoce con el nombre de la línea del Ecuador. Y pues ustedes dirán, "Uy, pues Ecuador no es un país". Pues sí, pues sucede que la línea del Ecuador atraviesa un país que se conoce con el nombre de Ecuador y que queda muy cerquita aquí, vecino a Colombia. Y sucede que hay una parte precisamente en este país, hay un parque especialmente hecho y es muy turístico en donde se ve la línea no solamente imaginaria, sino física. Han trazado una línea sobre el suelo que nos permite casi que poner un pie en el norte y un pie en el sur. Entonces, vamos a seguir escuchando a Cristóbal. ¿Qué más tiene por contarnos? A esta línea le llamaremos paralelo de origen o línea del Ecuador. Ten presente que el norte y el sur, arriba y abajo, son solo convenciones creadas por el hombre que nos permite ubicarnos más fácilmente. En el hemisferio norte trazamos otras dos líneas, el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico. Bueno, entonces, como el hemisferio norte sigue siendo aún muy grande, ¿cierto? No, ¿dónde está? No, es que creo que estoy aquí en latitud norte o en latitud sur, pero ¿dónde? ¿En qué parte? Pues se han creado otro grupo de líneas imaginarias que fragmentan nuevamente el hemisferio, pero ya en tres partes, ya no sería solo un gran pedazo, sino en tres partes. Y entonces tenemos un sector que es el más cercano al Ecuador, a la línea del Ecuador, pero hacia el norte, y es un sector que lo divide, que se fragmenta con una línea que se conoce, una línea imaginaria que se conoce como el Trópico de Cáncer. Y hasta aquí, hasta esta línea del Trópico de Cáncer, de aquí en adelante, hay varios países en donde es en esa zona que está dividida del hemisferio norte, donde podemos encontrar las estaciones. Entonces, cuando ustedes escuchan, ay, es que está en verano, está en invierno y entonces está nevando allá, o está en otoño y entonces viene la caída de las hojas, ¿cierto? Nosotros, pues, en nuestro país, en Colombia, no ocurre eso, ¿cierto? Pero eso se debe precisamente a la ubicación de nuestro país, de nuestro territorio en el planeta Tierra. Entonces, este pedacito imaginario que está de aquí, desde el Trópico de Cáncer, hacia otra línea imaginaria que se conoce como el Círculo Polar Ártico, donde inician precisamente los polos. Aquí tendríamos el polo norte, ¿cierto? Y entonces el Círculo Polar Ártico marca una línea imaginaria en donde finaliza el Trópico de Cáncer, o sea, finaliza la zona en donde hay estaciones en el planeta Tierra. Pero eso al norte y al sur. Vamos a ver qué líneas imaginarias tenemos. Escuchemos a En el Cristóbal. hemisferio sur trazamos otras dos, una llamada el trópico de Capricornio y otra llamada el círculo polar antártico. Aquí tenemos las otras dos líneas imaginarias que estarían ubicadas hacia el hemisferio sur. Tendríamos el trópico de Capricornio, es decir, desde la línea del Ecuador, que es la línea central, hasta finalizar el trópico de Capricornio, todo este sector es donde están los países, donde están en un clima tropical, por eso se llaman trópico, porque en este pedacito, en esta zona del planeta Tierra, en este sector mediano del planeta Tierra, pues no hay estaciones como tal porque todo el año gozamos de luz solar permanente y de la misma intensidad de la luz solar, lo cual hace que no tengamos estaciones, sino que gocemos de unos climas privilegiados, claro. Podemos quizá ver, gracias al movimiento de los vientos, cambios en la temperatura del lugar, entonces, o algunos, unas épocas de lluvia o de sequía, ¿cierto? En el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Pero como tal, estaciones así también definidas, como en el caso de las zonas que están entre el trópico de Cáncer y el círculo polar, esta zona y esta otra zona, pues no. Ya en nuestra siguiente parte, en segunda parte de esta videoclase, hablaremos un poco más acerca del clima que hay dentro de estas zonas, llamémosles zonas mientras entramos a profundizar. Pero lo que queremos hoy aprender es precisamente que necesito ubicarme en el planeta, en dónde estoy, y para eso tengo que utilizar estas líneas imaginarias
que me ayudarán a ubicarme mejor. Línea del Ecuador, trópico de Cáncer hacia el hemisferio norte. ¿Quién es el hemisferio norte? Entonces, todo esto que está de aquí para arriba, desde el Ecuador hacia arriba, sería el hemisferio norte. Hemisferio sur, desde el Ecuador hacia abajo de esta escena, como decía Cristóbal. Es muy difícil determinar qué es arriba y qué es abajo. Para mí arriba es aquí arriba y para mí abajo aquí es abajo. Sí, pero sucede que como nosotros estamos de pie sobre el planeta Tierra, la única manera es casi que acostarnos con la cabeza en dirección hacia el norte o hacia el sur. Esos son, digamos que ya decisiones nuestras, pero son creadas y formuladas bajo pues todo el esquema que se ha ideado para poder ubicarnos en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, determinar qué es arriba y qué es abajo, aquí dentro del esquema gráfico, arriba sería el hemisferio norte y abajo sería el hemisferio sur, algo así, ¿bien? Entonces, dentro del hemisferio sur tenemos a quién? Pues tenemos al trópico de Cáncer y al círculo polar antártico, es decir, donde inicia el polo sur, en la Antártida, el continente de la Antártida. Bien, sigamos escuchando a Cristóbal, ¿qué más nos tiene? El extremo sur del planeta. Estas líneas sirven para ubicar determinado lugar en el planeta de acuerdo a su latitud. Recuerda que la latitud es la distancia desde la línea ecuatorial a un punto específico de la Tierra y está medida en grados. Bueno, interesantísimo, Cristóbal. Usted nos ha dado un dato importantísimo en este momento. Entonces nos ha acabado de definir latitud. Entonces, ¿y qué es latitud? Pues es la distancia que hay entre la línea imaginaria, que es la línea ecuatorial o la línea del Ecuador, y un punto que se aleja de la línea del Ecuador hacia el hemisferio norte o hacia el hemisferio sur. ¿Y cómo se determina? ¿Y cómo puedo decir? No, yo estoy un poquitico más lejos del hemisferio norte, no estoy un poquitico más... No, ¿cómo lo puedo decir? Pues sucede que entre estas líneas imaginarias que estamos viendo aquí, que son las principales, hay otras líneas imaginarias, muchas, como si fuese una cuadrícula de una hoja del cuaderno de cuadriculado. Y esas líneas que se trazan tanto horizontal como verticalmente se miden en grados, latitud norte o latitud sur. Entonces, grados, ya no estamos hablando de grados de temperatura, como la que está haciendo en este lugar aquí, no estamos hablando de grados temperatura, o sea, grados Celsius, es decir, Celsius o centígrados o Fahrenheit, no estamos hablando de temperatura, estamos hablando de grados latitud, es decir, qué tan distantes estamos de la línea del Ecuador y qué tan distantes estamos de la línea del Ecuador hacia el hemisferio norte o distantes de la línea del Ecuador hacia el hemisferio sur. Y eso lo determinamos en grados latitud norte o grados latitud sur, es decir, L, el círculo que va en la parte de arriba de grados, y L de latitud. ¿Bien? Vamos a seguir escuchando a ver, Cristóbal. Un lugar está a tantos grados de latitud norte cuando está ubicado en el hemisferio norte y estará a tantos grados de latitud sur cuando está ubicado en el hemisferio sur. Estos grados aumentan a medida que nos alejamos del Ecuador. Entonces, quiere decir que si tomáramos una regla para determinar esto y medir esto, podríamos decir, voy a volver en 15 segunditos, podríamos decir entonces, que en la línea del Ecuador la regla inicia en cero, y a medida que vamos hacia el norte, los números en grados van ascendiendo, pero hacia el norte. Y de la misma manera, si iniciamos en la línea del Ecuador y vamos hacia el sur, los números también van ascendiendo. ¿Cómo así? Pues hacia arriba van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40, 90, bueno, etc. Y hacia abajo lo mismo, pero aquí sería hacia el norte, es decir, podría determinar que mi ubicación estaría quizá 25 grados latitud norte o 25 grados latitud sur. Si yo doy mal mi ubicación en latitud norte o sur, pues van a ir quizá a buscarme al otro hemisferio y no donde realmente necesito que me busquen. Es decir, si yo estoy a 25 grados latitud sur,
dentro de quizá la selva del Brasil, las selvas amazónicas en el Brasil. Entonces, si yo doy mal el dato, quizá me busquen no en el Brasil, sino quizá me busquen en el océano, en la costa del Caribe. Entonces, tengo que ser muy cuidadosa con eso. Del Ecuador. El eje de inclinación de la Tierra hace que la forma en la que llegan los rayos solares no sea igual en todas las regiones. Por esto que en regiones cercanas a la línea del Ecuador, los rayos del sol llegan directamente. Por lo tanto, la temperatura que nos indica qué tan caliente o qué tan frío está algo suele ser mayor. Entonces, lo que acabamos de hablar, quizá como aquí hace tanto calor, debo estar ubicado en algún sector cerca a la línea del Ecuador, porque hace mucho calor y además está muy húmedo. Entonces, si vemos esta línea, que es la línea del Ecuador, nos está delimitando toda la zona tropical del planeta, donde la temperatura es muy constante durante todo el año. Aquí tenemos nuestro continente americano, y aquí está Suramérica. Voy a rayar aquí con mi pantalla de dibujos. Y entonces aquí tenemos a Suramérica, aquí tenemos a Centroamérica y aquí tenemos a Norteamérica, ¿cierto? Pero, ¿y dónde está Colombia? Pues nuestro país está ubicado precisamente aquí al inicio de... Ay, este mapa me está quedando muy retorcido. Aquí tenemos a Colombia, este es Colombia, nuestro país. Está ubicado casi ahí al límite del inicio de Suramérica y pues tenemos los costas en los dos océanos, Pacífico y Atlántico. Y entonces, aquí me quedó muy grandota, ¿no? Me quedó demasiado grande Colombia porque realmente la línea del Ecuador no pasa por Colombia, pasa por Ecuador. Entonces, voy a borrar porque realmente Colombia quedó demasiado grande. Entonces, Colombia sería, voy a hacerlo chiquitico, a ver si lo... Ahí está Colombia. Esa sí sería Colombia, nuestro país. Aquí está, Colombia. Y la línea del Ecuador pues atraviesa por un país que está ahí que se llama Ecuador, como ya les decía. Entonces, nuestro país realmente está ubicado hacia el hemisferio norte. Bueno, pero estamos en Sudamérica. Sí, todo él es Sudamérica, pero nuestro país está ubicado al borde de la línea del hemisferio del norte. O sea, somos un país nórdico. Uy, o sea, estamos en el norte. Bueno, eso no indica nada, simplemente es una ubicación como la que hablábamos, latitud en grados, latitud norte o latitud sur. Entonces, sigamos en mi búsqueda a ver dónde quedó escondida la profesora Lice, dónde cayó el avión de la profesora Lice y sigamos buscándola entonces. Y se supone que estaría yo en un sector muy caliente. Sigamos a ver, voy a borrar mis dibujos. Y continuamos aquí viendo nuestro video. A ver, Cristóbal. Mientras que en lugares más alejados de la línea del Ecuador, es decir, los de mayor latitud, los rayos solares no llegan directamente. Por tanto, la temperatura suele ser más baja. En el bosque de Brasil. Entonces, Cristóbal, quiere decir que, según esto, yo no estoy en estas zonas frías del planeta. Es decir, ¿por qué? Porque la temperatura aquí ya les he dicho que está muy caliente. Y entonces en la parte norte, el hemisferio norte y del hemisferio sur, la temperatura no es constante, lo que hace que sean frecuentes las estaciones, como les contaba. El sol no da con la misma fuerza durante todo el año. Ser más baja. En el bosque de Brasil, por ejemplo, la temperatura puede estar entre los 27 y los 29 grados centígrados. Pero si miramos las regiones polares del hemisferio norte, veremos que la temperatura es muy baja, llegando a los 0 grados centígrados en verano y a los menos 34 grados centígrados en invierno. Menos 34 grados. Si el agua se congela a los 0 grados
Ahora menos 34 bajo cero. El frío es impresionante. Bueno, pero aquí es una ilusión porque aquí es una temperatura muy húmeda, una temperatura muy cálida y además es un ambiente muy húmedo. La temperatura de un lugar, sin embargo, no depende únicamente de la latitud. Otros factores como la altitud, la distancia al mar, el relieve, entre otros, también son determinantes. Importante, Cristóbal, que nos hagas ver esto porque voy a detenerme un momentico para hablar. Sucede que la única manera para encontrar climas cálidos o climas fríos en un lugar, y ya como les dije, hablaremos más profundamente en nuestra segunda parte de esta videoclase, no solamente es la latitud, porque como les decía, la latitud simplemente nos permite una ubicación espacial dentro del planeta Tierra, ¿listo? Pero, ¿qué hay de las altitudes? Ya no es latitud, sino y se inicia con A. ¿Qué hay de la altitud? Ay, y altitud hace referencia a qué, a qué tan alto está del nivel del mar. Entonces, cuando hablamos de altitud, estamos hablando de qué tan lejos estamos del nivel del mar, o sea, qué tan arriba de la montaña estamos. Y entre más alto de la montaña estemos, pues la temperatura también va a variar. Y entre más cerca al nivel del mar estemos, pues también la temperatura va a variar. Pero, insisto, todo depende de la latitud, de la ubicación en que estemos, por ejemplo, en el planeta. Imagínense si yo les digo que quería y tenía la intención de irme de vacaciones a las playas de a las playas del Polo Norte. ¿En el Polo Norte hay playas? Pensémoslo. ¿Hay mar? Seguro que sí. Pero si está al nivel del mar, ¿por qué la temperatura no es igual como en las playas, por ejemplo, de nuestro país, Colombia? Tendrá que ver algo la latitud, pero son playas y están a nivel del mar. Están al nivel del mar, pero ¿qué pasa? La latitud juega un papel muy importante porque es qué tan distante estamos de la línea ecuatorial, que es donde está toda la temperatura constante durante todo el año. No todas las playas que visitemos en el planeta Tierra, no todas son cálidas. Hay playas muy frías, en donde definitivamente no es posible entrar al agua, ni mucho menos broncearnos, ni nada de eso que hacemos en Colombia. No, nada que ver. Hay playas muy frías. Entonces, de eso, como insisto, ya será un tema sobre clima y hablaremos en nuestra segunda parte, así que no se la pueden perder. Vamos a seguir entonces a ver qué más tiene por hablarnos hoy Cristóbal. También son determinantes. Ahora imagina que viajas una semana a México y otra a Rusia. ¿En qué sitio hará más calor y en qué sitio hará más frío? Uy, me voy para México o me voy para Rusia, no sé. ¿Para dónde me voy primero? Bueno, pero primero tengo que salir de este lugar. Vamos a ubicarnos entonces dónde queda México y dónde queda Rusia, que son dos países ubicados en diferentes latitudes del planeta Tierra. Aquí lo que estamos viendo es un planisferio. Es un planisferio, pues es como si cogiéramos una imagen del planeta Tierra y la aplastáramos para poderla ver planita. Esto es un planisferio, ¿sí? Y pues de paso, pues está muy bien decorado y ilustrado con seres vivos que habitan en cada uno de estos territorios. Entonces, México es un país ubicado en el continente americano y es un amigo vecino, un país vecino latinoamericano porque está ubicado en Centroamérica. Mire, si esta es América, como les decía hace un ratico, voy a hacer mis dibujos y mis anotaciones por aquí. Entonces aquí tenemos a Norteamérica, y entonces aquí se encuentran los países como Canadá, Estados Unidos.
Pero tenemos a Centroamérica y entonces tenemos a nuestros vecinos, Guatemala, Panamá, México, Cuba, bueno, todos estos países que se encuentran aquí, Costa Rica, que se encuentran en las islas, ¿cierto? Bueno, aquí ahora tenemos a Suramérica. Suramérica, y ya les decía que aquí tenemos a nuestra hermosa Colombia del alma. Aquí está nuestra hermosa patria. Listo, entonces nos vamos a ir a México. Voy a viajar a México y luego me voy para Rusia, al otro continente, o sea, al otro pedazo de tierra que hay al otro lado. Listo, ¿y en Rusia qué? Según la latitud que nos enseñó Cristóbal, ¿esta línea qué? ¿Esta línea qué hace ahí? ¿Qué está haciendo esa línea ahí? Es la línea ecuatorial. Listo. Y Cristóbal me enseñó que esto se llamaba el hemisferio norte, y que este se llamaba el hemisferio sur. Y Cristóbal me enseñó que entre más lejos esté de la línea del Ecuador, la temperatura es más fría, ¿cierto? Porque mire, aquí está el polo norte y aquí está el polo sur con los pingüinos, el polo norte con el oso polar. Y entonces, entre más me retiro de la línea del Ecuador, más frío hace, sea hacia el hemisferio norte o sea al hemisferio sur, en cualquiera de las dos direcciones. Entonces, según eso, la pregunta de Cristóbal es, ¿dónde hace más frío y dónde hace más calor? Según eso, miremos Rusia. A ver, la línea es más larga, ¿cierto? Y aquí, Cristóbal, su sombrero. A ver, aquí, la línea es más corta. Las dos están en el hemisferio norte, pero México está un poco más cerca de la línea del Ecuador que Rusia. Rusia está más retirada de la línea del Ecuador, lo que me hace pensar que México sea un país en donde las temperaturas son más cálidas porque se encuentran muy cerca a la línea ecuatorial, mientras que Rusia puede ser un país muy frío. Muy bien, chicos, muy bien. Hemos aprendido muchísimo. Gracias, Cristóbal, porque hemos aprendido muchísimo contigo. Y ahora nos vamos nosotros para nuestro material de trabajo. Nos vamos para nuestro material de trabajo y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Todos van a hacerlo conmigo, ¿listo? Entonces, vamos a listar reglita, por favor. Vamos a... Ay, estaba hablando, sí. Vamos a listar una reglita y colores, porque vamos a utilizar colores y regla para trabajar sobre este esquema del planeta. Las líneas imaginarias vamos a trazarlas de acuerdo al color que corresponda, porque ustedes todavía no me han ayudado a identificar dónde es que estoy yo escondida aquí. Entonces, vamos a trazar una línea con color verde, por favor, con color verde. Tomen su color verde, que parta la Tierra en dos mitades. Vamos a partirla como una tortica por la mitad. La mitad de arriba la vamos a llamar hemisferio del norte y la mitad de abajo la vamos a llamar hemisferio del sur. A esta línea la llamaremos la línea del Ecuador. Ten presente que el norte y el sur, arriba y abajo, son condiciones creadas por el hombre que nos permite ubicarnos más fácilmente. Ya no lo había dicho Cristóbal en un momento anterior. Listo, entonces vamos a ver, ustedes conmigo lo van a hacer. Pues mi pulso no va a estar muy bueno porque ustedes saben que yo estoy aquí con ahí voy a colorear. Con verde, me dijeron que era con color verde, entonces... Listo, muy bien. Uy, qué pulso. Listo, aquí tenemos nuestra línea y se llama la línea. Ay, pero ese color, la verdad es que no se ve nada. Entonces, línea del Ecuador. Listo, ya tenemos la línea del Ecuador. A ver, ¿qué más Cristóbal me dice que hay por hacer? A ver, Cristóbal. Me tengo que deshacer. Es que no me dejan mover, por favor, déjame mover, ¿sí? Sí, listo, entonces, línea del Ecuador. Y hay que ubicar hemisferio norte y hemisferio sur, sí, sí, sí.
Porque entonces, claro, hay que ubicar hemisferio norte, hemisferio sur. Entonces, ya hemos dividido y entonces todo este sector de arriba se va a llamar el hemisferio norte, pero con negro no se va a ver. Tengo que usar un color que se vea, blanco. Hemisferio norte y hemisferio sur. Listo, ya tenemos las dos. Usando como referencia las líneas punteadas, vamos a trazar dos líneas en el hemisferio norte, o sea, dos en el norte. A la primera la vamos a llamar el trópico de Cáncer y a la segunda, el más cerquita hacia el polo norte, vamos a llamarla círculo polar ártico. Listo, entonces aquí tenemos trópico de Cáncer y círculo polar ártico. Entonces, vamos a trazar, ¿con qué color nos dijo? Usando como referencia, pues vamos a utilizar otro color. Vamos a usar otro color. Yo quiero que utilicemos, a ver, vamos a utilizar el color, uno que se vea. Vamos a usar rojo, que es como el más visible aquí. Listo, entonces vamos a usar el rojo. Y entonces tenemos trópico de Cáncer y otro color que se ve amarillo o azul. Un azul porque como es frío, 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 entonces vamos a usar este azul. Y círculo polar ártico. Listo, entonces vamos a ponerle los nombres. Aquí tenemos a quién, al círculo polar ártico. Y aquí tenemos a quién, al trópico de Cáncer. Muy bien, eso es. Como con otro color porque creo que no se ve bien. Listo, y aquí tenemos al círculo polar ártico. Listo. Vamos a ver qué más nos pide hacer Cristóbal en este esquema. Usando como referencia las líneas punteadas, traza dos líneas del hemisferio sur, las llamaremos el trópico de Capricornio y la otra el círculo polar antártico del extremo sur del planeta. Entonces, vámonos con otros colores. Por aquí voy a usar, no sé, voy a usar marrón, se me ocurre. Y aquí tenemos el trópico de Capricornio. Y vamos a ponerle también azul porque allá hace mucho frío. Es más, el círculo polar antártico es aún más frío que el círculo polar ártico. 6 meses casi del año son completamente de oscuridad y otros 6 meses de luz. Es decir, allá no es el día 24 horas como nosotros lo vemos acá. No, allá son casi 6 meses de oscuridad debido a que es uno de los puntos más alejados del planeta. Pueden indagar un poco acerca de eso para que no crean todo lo que yo les digo. Pero sí, pueden indagar. Trópico de Capricornio. Y tenemos por último el círculo polar antártico. Muy bien, ya tenemos ubicadas nuestras líneas imaginarias que nos van a servir para ubicar la latitud en grados, latitud norte o grados, latitud sur en el planeta. Así les debe quedar a ustedes su trabajo, mis niños. Voy a borrar mis imágenes, mis dibujos. Ustedes saben que pueden parar el video cuando ustedes quieran. Listo, entonces voy a continuar. Vamos a pasar a el siguiente ejercicio donde Cristóbal me decía, bueno, ¿dónde estará más frío? ¿Es dónde será más frío y dónde será más caliente? ¿Ya lo reflexionaron? Ya, bueno, entonces de acuerdo a nuestra reflexión, decíamos que estamos más alejados de la línea del Ecuador en Rusia que en México, por lo tanto, ¿dónde hace más frío y dónde hace más calor? Con verde el lugar más frío y con rojo el más caliente. Entonces, con verde, ¿quién irá de verde? ¿México o Rusia? Desde aquí los escucho. Sí, sí. Ah, no, usted por ahí, alguien por allá me se equivocó. Sí, yo lo escuché. Entonces, con verde el lugar más frío, ¿qué sería? Rusia. Entonces, ustedes allá van a ponerle color verde. Yo voy a ponerle aquí color verde. Este cuadrito verde, 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 verde. Me sale un poquito.
Ustedes no se salen. Listo. Y con rojo, el más cálido. Rojo. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro ejercicio. Pero tengo que borrar porque si no, entonces este muchachito no me deja. No me deja seguir. Borrar mis dibujos. Listo. Entonces, continuemos. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Vamos a observar estas latitudes. En este planisferio tenemos varios países. Y vamos a observar en este globo terráqueo mientras vamos a discutir estas tres preguntas que ustedes van a resolver conmigo. Entonces tenemos varios países. Tenemos Toronto. Bueno, aquí son ciudades realmente, son ciudades. Algunas son ciudades principales de algunos países, pero me están hablando de ciudades, ubicación en ciudades. Y están dándome la latitud. Excelente, es importante para que podamos mirar de pronto cuál de estas puede coincidir donde yo estoy. Entonces tenemos a Toronto, latitud 45 grados al norte y su temperatura, porque esta C me indica que son grados centígrados, Celsius, centígrados. Entonces me están dando la temperatura, porque entre más cerca de la línea del Ecuador, pues más calientico, y entre más lejos de la línea del Ecuador, más frío. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con este ejercicio? Vamos ahorita a leer cada una de las ciudades ubicadas en el globo terráqueo aquí en este planisferio y vamos a contestar estas tres preguntas. ¿Pero de qué? Vamos a escoger, cada uno va a escoger una sola de las ciudades para responder estas tres preguntas. ¿Listo? Yo voy a hacerlo en el recurso interactivo, así que me voy para el recurso interactivo y voy a avanzar aquí con esta flechita que está a un ladito. Listo, y avanzo. Y entonces, vamos a mirar las ciudades. Primera, Toronto, Canadá. Entonces, Toronto, Canadá, está ubicada a una latitud de 45 grados al norte. Es un número bastante grande, ¿cierto? 45 hacia el norte. Y la temperatura es de 22 grados centígrados. O sea, ¿será caliente o será frío? ¿Cómo estará la temperatura allá? 22 grados es muy similar a veces a las temperaturas que tenemos acá en nuestra ciudad, ¿cierto? Vamos ahora sigamos en el norte, por el hemisferio norte. Vámonos a Kiruna, latitud 59 grados hacia el norte, 59 grados arriba, menos 9 grados centígrados. Si el agua se congela a 0 grados, estamos a menos de 0, menos 9 grados, uy, está bastante frío. Y vamos a otra ciudad, muy cerquita de la línea del Ecuador, Yartún, en África. Latitud 16 grados, ay, el número es pequeñito, quiere decir que estamos muy cerca a la línea del Ecuador, y a 37 grados centígrados. Uy, hace bastante calor, sí, bastante calor, 37 grados, está calientico. Vamos aquí a Pekín, otra ciudad al hemisferio norte, latitud 35 grados al norte y 13 grados centígrados. Es como más bien frío, ¿cierto? Una temperatura muy agradable, fríita, pero no tan congelado. Bueno, vámonos al hemisferio norte. Ya pasamos del hemisferio norte y vámonos al hemisferio sur, que encontramos a una ciudad que se llama Lima, en Perú, y tenemos latitud 12 grados S. ¿Se dan cuenta que cambió la letra? Ya no es N como aparecía aquí norte, sino aquí es S. Quiere decir que grados está ubicada a esa distancia de la línea del Ecuador, grado sur, y su temperatura es 23 grados centígrados. Entonces ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo así? Aquí arriba es 22 y aquí abajo es 23. Sí, pero acuérdense que aquí estamos al norte y aquí estamos al sur y la temperatura puede ser muy similar porque estamos en un sector en donde en la Tierra todo el año recibe la misma intensidad de luz solar. Vámonos a la parte más recóndita del continente americano y se llama Tierra del Fuego, porque hay una gran cantidad una cadena volcánica que nace allá. Tierra del Fuego, latitud 54 grados al sur y la temperatura puede llegar a los 5 grados centígrados. Es bastante frío, sí señor, bastante frío, pero Kiruna le gana, Kiruna le gana definitivamente, menos 9, Kiruna le gana. Vámonos a Canberra en Australia, el continente australiano, la isla más grande del planeta Tierra, continente australiano.
latitud 35 grados al sur y su temperatura es una temperatura muy, muy agradable, 20 grados centígrados. Listo, de acuerdo a estos datos vas a escoger una de estas ciudades del mundo, la que quieras, y vas a responder las 3 preguntas que están a continuación y que te aparecen en el recurso físico. Entonces vas a contestar. Escoges una ciudad y la primera pregunta era, no sé, si tú escogiste Pekín, vamos a responder solo con Pekín las 3 preguntas. ¿Cuál es la latitud de este sitio? Entonces tú escribes aquí. Nombre de la ciudad, escribes aquí. Pekín o Canberra, si escogiste Canberra, o Yartún, o Kiruna, o Toronto, o Lima, o Tierra del Fuego. La que tú quieras la escribes aquí. Y después empiezas a escribir respuesta. ¿Cuál es la latitud de este sitio? Entonces, la latitud, pues qué tan distante estamos de la línea del Ecuador, ¿cuál es nuestra ubicación? Ah, si yo escogí Pekín, tengo que escribir 45 grados norte, tengo que completar, porque acuérdense que qué tal que vayan y lo busquen en un lugar donde no, tengo que escribir 45 grados norte, la escribo completa la respuesta. Pregunta 2, ¿cuál es la temperatura? Ay, aquí mismo me la están dando. Temperatura 22 grados centígrados si yo escogí Pekín, la escribo aquí en la respuesta 2. Y por último, ¿qué temperaturas encontramos en diferentes latitudes? Entonces tú puedes buscar una latitud que no esté al norte, sino que esté al sur y buscas y comparas. Por ejemplo, entonces escribes Canberra. Por ejemplo, Canberra está a 20 grados centígrados. Muy parecida a la temperatura, pero al otro lado, al otro hemisferio. Escoges en comparación con ella. ¿Listo? Este ejercicio lo vas a hacer y viene ahora sí el ejercicio que me van a presentar de evidencia para esta videoclase en la que hoy trabajamos. Entonces, van a avanzar aquí con esta flechita en este mismo recurso interactivo que yo les voy a compartir y a partir de las ciudades que hemos estudiado aquí, vamos a ubicar aquí, desplazándonos en el triangulito, qué temperatura hay en cada ciudad del hemisferio norte y del hemisferio sur. Son las mismas ciudades que ubicamos en el mapa anterior. Entonces vas a mirar, ahí está la latitud, ya nos están diciendo Yartún, en Sudán, en África, está Sudán, en el continente africano, estamos a 16 grados al norte, latitud, y qué temperatura está. Entonces van y miran en el mapa. Ay, bueno, ¿dónde está Yartún? ¿Dónde era que está? Ah, mírela acá. Yartún, latitud 16 grados al norte, está a 37 grados centígrados. Entonces avanzo con mi flechita y coloco aquí que está a ¿cuánto? ¿A cuánto puedes? ¿A cuánto era que estaba? Lo olvidé. Aquí dice que 37 grados centígrados. La más alta sería 29. Aquí hay que poner la temperatura promedio más alta a la que podemos llegar, a la temperatura promedio que nos da para llegar a ese lugar. Entonces, en este caso, pues tendríamos que poner 29 porque no nos dan otra opción diferente. Listo. Toronto, entonces sigo mirando que está Toronto, Canadá, a los 43 grados. Toronto, dice que 22 grados, temperatura. Entonces me voy y vengo y la busco. Sí, esa sí aparece. Listo. Y así sigo, continúo. Le doy la flechita para verificar si me quedó bien. Aquí bueno, me quedaron mal porque apenas llevo 2. Ustedes las van a hacer completicas, ¿sí? Listo. Entonces, si sigo avanzando con mi segunda parte del ejercicio que me van a hacer, ya hice la primera, completica la tengo que hacer, y me voy a la segunda parte del ejercicio. Y aquí vamos a ordenar los lugares, desde el más frío al más caliente. ¿Qué vamos a hacer? Pues arrastrando el lugar. El número 1 será el más frío de todos. El más frío de todos. Y el número 7 será el más caliente de todos. Entonces, número 1, el más frío de todos. Oye, creo que yo cometí un error en el ejercicio anterior. Un momento, me devuelvo. Así, espérame un segundito. Ah, no, sí, está bien. Sí, sí, sí. Y si vuelve y pasa, como en este ejercicio, en el caso de Yartum, pues ustedes colocan la temperatura más alta que se acerque. ¿Listo? Que le estén proponiendo en el ejercicio. Listo, entonces aquí lo que hacen es que arrastran donde ustedes creen que van, no sé, yo aquí voy a hacer una cosa loca ahí, y entonces le dan flechita, mal, todo está mal, no estudiaste, niña. Bueno, perfecto. Toman captura y me envían esas 2 capturas de pantalla. Aquí ya con esto terminamos.
me envían esas 2 capturas de pantalla finalizando con esta. Entonces, aquí ya van 3 capturitas, una con esta, 2 con esta, y esta sería la tercera. Entonces, son 3 imágenes las que me van a enviar, 3 imágenes. De acuerdo al ejercicio anterior, entonces vas a contestar estas preguntitas y verifica si te quedaron bien. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas capturas? ¿Sí? 3. Muy bien. 3 capturas las que me vas a enviar de las 3 actividades que realizaste del mismo ejercicio que acabamos de aprender. Bueno, entonces yo seguiré aquí intentando descubrir en dónde estoy, pero lo más seguro es que estoy en una zona o estoy en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, pero en una zona tropical. En nuestra próxima clase nos seguiremos viendo y me ayudarán a identificar específicamente en qué lugar puedo estar yo ubicada. Ustedes necesito que me ayuden a salir de aquí porque solo tengo reservas para 8 días. Entonces, en 8 días no se me puede acabar los alimentos. Ustedes me van a ayudar. Nos vemos en nuestra próxima clase, mis niños. Los quiero mucho. Quedo atenta a su evidencia. Chao.